Hay gente en Estados Unidos, y he hablado con varios de ellos últimamente, que en realidad no prestan mucha atención a lo que pasa en la guerra entre Rusia y Ucrania, porque dicen que está en un punto muerto. La línea apenas se ha movido en los últimos 2 años y medio, 3 como mucho, porque eso es todo lo que Rusia puede hacer. No han hecho más porque no pueden hacer más. Así que según tú, eso sería una lectura equivocada de la situación. ¿Qué podría, en teoría, desencadenar el próximo ataque? Ya está en marcha. Las decisiones ya se han tomado. Así que ahora solo es una cuestión de tiempo. Es decir, lo que los rusos están valorando ahora es cuándo van a iniciar esta acción. Y creo que la van a iniciar y si están preparados para lo que venga después. Déjame poner algunas cosas en perspectiva también. Cuando empezó el conflicto, el tamaño del ejército ruso era de 900,000 hombres. En algún momento de 2023, Rusia aumentó el tamaño de sus fuerzas armadas hasta 1,600,000. Esos son 700,000 más. La gente habla mucho de la industria de defensa rusa, pero los rusos no están fabricando armas solo para la guerra, que es una guerra de desgaste, consumiendo material sin parar. Lo están haciendo también para formar un ejército de 700,000 hombres más, una expansión de sus fuerzas armadas. Por eso me hace gracia cuando los alemanes dicen, vamos a crear un ejército de 300,000 hombres. Vaya, los rusos están realmente preocupados por eso. Pero ahora han ido aún más lejos, 2,2 millones. Y coronel, usted lo sabe bien. Cuando tienes un soldado, ese soldado necesita infraestructura, necesita equipamiento. No basta con el equipo básico. Hace falta toda la munición de respaldo para poder responder a cualquier contingencia. Rusia ha estado construyendo todo eso. La gente es muy ignorante sobre Rusia en este momento, porque se centra en lo que ocurre en la operación militar especial, sin entender que justo al otro lado de la frontera con Finlandia, en el nuevo distrito militar de San Petersburgo, hay un cuerpo del ejército ruso de 70,000 efectivos, creado desde cero, completamente equipado y preparado para librar una guerra contra la OTAN. Y la OTAN no está preparada para eso. Los rusos han reforzado sus fuerzas, han estado ampliando su ejército y construyendo la capacidad logística necesaria para mantenerlo, incluso mientras libran esta gran guerra. Así que, desde el punto de vista de la industria de defensa, los rusos nos han superado por completo. Rusia está preparada, pero hay factores económicos que tener en cuenta. Una vez más, Vladimir Putin es un estratega. No se inicia una operación hasta asegurarse de que todo está perfectamente preparado. Cuando los rusos tengan todo listo, y ahora mismo se están celebrando muchas reuniones en Rusia, harán lo que consideren necesario, a menos que Europa cambie su comportamiento. Y bueno, lo que los rusos tienen claro es que ninguno de los líderes que hoy defienden esa postura tan agresiva tiene futuro político. Merz no va a ganar las próximas elecciones parlamentarias. Macron se va en 2027 y podría irse antes. Y Keir Starmer es un chiste. Su partido acaba de venirse abajo. Las encuestas ya hablan de echarlo ahora mismo. Y además, ninguno de los ejércitos funciona. Los británicos han dicho, no podemos acabar de comprar nuevo equipamiento hasta 2030. No tenemos nada. Así que olvídate del ejército británico. Siempre han sido un chiste. Podrías llenar un estadio de fútbol moderno. Ya sabes, nos estamos preparando para el Mundial. En uno de esos estadios vamos a acoger un partido. Pues bien, podrías meter a todo el ejército británico dentro y aún te quedarían 30,000 asientos sin vender. Así que son una broma. Olvídate de los británicos. Los franceses no pueden desplegar más de 7,000 soldados a la vez. No tienen capacidad de transporte aéreo y carecen de sostenibilidad logística. Así que también son una broma. Y no pueden reforzarse porque su economía no funciona. Por eso sus gobiernos se han derrumbado una y otra vez,
por problemas presupuestarios. Y de repente van a decir que van a sacrificar las pensiones y otras compensaciones de los trabajadores para reforzar un ejército para una guerra que no tiene por qué existir. Pues ya está, se acabó. Y luego tenemos a los alemanes. Metieron 111.000 millones de euros en un fondo para reponer material militar y no pueden decir qué han hecho con ese dinero. 111.000 millones de euros fueron a ese fondo en 2022 y no tienen nada que mostrar, porque su ejército está tan roto, tan profundamente roto, que es un pozo sin fondo. Pueden seguir echando dinero, pero los alemanes no pueden hacer nada. Movilizaron una brigada que va a Lituania. Siempre es una mala idea tener una brigada alemana en Lituania enfrentándose a los rusos. Pero bueno, yo solo soy un historiador. ¿Qué sabré yo, no? También podéis hacer las cuentas. Esta brigada sí son unos 5.000, pero ni siquiera está completa. Hay 3 batallones en esta brigada. Uno de ellos es un batallón mixto de la OTAN, y luego hay 2 más, un batallón blindado alemán y un batallón de infantería blindada alemana. No tienen vehículos para esos batallones, y la industria alemana no puede fabricarlos porque las acerías alemanas no pueden producir el blindaje. No pueden permitirse el gas. Están paradas, así que los alemanes tienen que comprar las planchas de acero a los suecos. Pero ahora todo el mundo quiere comprar esas planchas a los suecos, así que hay retrasos. Esta es la realidad, y Europa no puede hacer nada al respecto. Vale, déjame hacerte una pregunta de seguimiento. Lo que estás diciendo hasta ahora es profundo. Es algo que cambia por completo las reglas del juego, y nadie está hablando de ello. La lógica es muy sólida, pero no he oído a nadie decir que básicamente la decisión ya está tomada. Solo están esperando la ejecución, a menos que haya un cambio en el lado occidental. Esa era también la segunda pregunta que iba a hacerte, porque si ahora me pongo el sombrero militar occidental y digo, bien, mirando la realidad, como acabas de describirla sobre el terreno, llevamos más de 4 años entregando decenas de miles de vehículos de combate y otros tipos de equipamiento a Ucrania. Han gastado miles y miles de misiles de largo alcance. Quiero decir, lo que sea, misiles interceptores en cantidades enormes. Y claro, ahora acabamos de gastar otra gran parte en Irán. Así que Estados Unidos ha agotado esas reservas. No nos queda nada que ofrecer a nuestros aliados europeos. Ellos tampoco tienen suficiente. Su capacidad industrial no da para casi nada. Así que, si Rusia hace lo que tú dices, nos quedamos con las manos vacías. Casi no hay nada que podamos hacer, a menos que queramos ser imprudentes y digamos, no, vamos a lanzar algunos misiles de vuelta y golpear algo dentro de Rusia. Y eso, creo, animaría también las ideas de Karaganov y de gente como él. Es una situación realmente peligrosa. ¿Cómo crees que va a desarrollarse esto? Bueno, es muy peligroso. Mira, si quieres, hablemos de cifras. Los rusos han construido una fábrica de Shahed a las afueras de Kazán. El Shahed es el Shahed 136, ese dron con forma triangular tipo Delta que se ve por todas partes. No debería usar palabras tan complicadas si luego no las pronuncio bien. Mi cerebro las dice, pero mi boca se traba. Pero bueno, se usa muchísimo. Así habla un marín. Usan muchos de esos. Así que mira, la capacidad de producción de eso hace un par de años era de 1.000 al día. El uso máximo de esos drones, hasta entonces, los rusos estaban empleando unos 250-300 al día. Eso significa que Rusia estaba acumulando unos 700-750 de estos cada día. Ahora, el tamaño de esa instalación se ha triplicado. Y no solo están produciendo los 136, también están fabricando nuevas versiones a reacción. El Geran, que significa geranio, tiene varias versiones. El geranio 2, 3, 4, 5 y 6. El 6 básicamente parece un cohete tipo Wei 2. Y los rusos están produciendo estos aparatos sin parar. Los están acumulando. Hace unos días, los rusos demostraron que pueden saturar el espacio aéreo de Ucrania. 1.500 lanzamientos en un solo día.
pueden aumentar esa capacidad de lanzamiento. Pueden oscurecer los cielos de Europa, y Europa no tiene defensa aérea. Lo repito una vez más, Europa no tiene defensa aérea. Hoy no hay defensa aérea en Europa, y los alemanes lo saben. Dijeron, ¿qué podemos hacer para detener un ataque ruso contra Alemania? La respuesta es, nada. No podéis hacer nada porque no tenéis nada. Literalmente no tenéis capacidad de defensa aérea. Rusia puede oscurecer los cielos de Europa con drones. Si quieren lanzar 3.000 drones al día sobre Europa, ya sabéis, y ya os he dicho cuál es su capacidad. Han estado produciendo 700 al día, así que en 10 días son 7.000. En un mes, 21.000. Y ya han pasado un par de años. Así que los rusos podrán mantener un ataque de 3.000 drones diarios contra un continente que no puede defenderse durante varios meses, lo que significa que literalmente arrasarán con todo. Europa no puede hacer nada. Ahora tenemos que afrontar el hecho de que el Oreshnik y otros misiles de largo alcance existen porque Estados Unidos, en su estupidez, se retiró del Tratado INF. Y ahora los rusos actúan. No se trata solo del Oreshnik que ya conocemos. Tienen un Oreshnik 2.0 del que nadie está hablando todavía y que es una mejora del anterior. También tienen el Iskander-K, que es una versión de crucero de largo alcance del misil Iskander. Así que Rusia podrá lanzar cientos de estos misiles al día contra objetivos estratégicos, aviones, búnkeres y demás. Europa está indefensa. No hay nada que Europa pueda hacer para protegerse. Esta es mi forma de decirles a los europeos, callaos, vais a perder. No tenéis nada. No tenéis capacidad para contrarrestar esto. Los estadounidenses no tenían suficiente. Incluso si hubiéramos guardado todas nuestras armas, no podríamos igualar a los rusos, golpe por golpe. Y hoy no tenemos nada. Escuchad lo que dicen en el Congreso. Hemos agotado nuestras armas de largo alcance. Europa no tiene capacidad para armas de largo alcance. Y aunque la tuviera, no podría resistir los ataques repetidos que llegarán y destruirán la infraestructura necesaria para desplegar esa capacidad. Así que esto está decidido. Partido, set y juego. Los rusos ya han ganado esta guerra. Lo que tiene que pasar ahora es que Europa reconozca esta realidad y reconozca la estupidez de intentar literalmente empujar hacia una guerra. Dos preguntas. Primero, ¿qué le dirías a quienes dicen que Rusia nunca haría algo así? Que no van a cruzar la línea porque saben que tenemos el artículo 5 y armas nucleares. Que si empezaran por ese camino, acabaría en un Armagedón nuclear y ellos perderían. Así que según ellos, nunca lo harían. ¿Qué respondes a eso? ¿Me estás diciendo que Estados Unidos ha decidido usar armas nucleares de forma preventiva en un entorno que no es nuclear? No. Lo que digo es que ni siquiera lanzarían esas nubes de UAVs y drones, porque saben, los rusos saben, que entonces nosotros responderíamos con armas nucleares. Así que nunca darían un paso tan grande, pero nosotros no responderíamos con armas nucleares. Ya hemos dicho que no lo haríamos. Sabes, durante la administración de Biden dijimos que si Rusia usaba un arma nuclear contra Ucrania, responderíamos de forma no nuclear, con armas de largo alcance lanzadas a distancia, que por cierto ya no tenemos. Así que no vamos a responder con armas nucleares. Si Rusia lanza un ataque convencional contra Europa, tendríamos que responder también de forma convencional, y ahora mismo no tenemos esa capacidad. Y no hay manera de que Europa vaya a suicidarse. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Te imaginas la conversación de toma de decisiones en París? Oh, señor presidente, no puedo imitar el acento francés, así que no lo intentaré. Pero Francia gana. Francia gana. Y eso no es algo que se escuche todos los días. Salud. Anti-Antherhaken se groot sisi rekes Alemania. Ahora los franceses se reúnen. Dicen, ¿qué armas están usando? Un montón de Shaheds, un par de rusas. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Vas a lanzar un par de misiles nucleares desde un submarino?
Señor presidente, en el momento en que el submarino dispare, los rusos nos van a atacar con un 2% de su arsenal nuclear y toda Francia desaparecerá. Porque esa es la conversación que se tendrá en Londres, en París, en cualquier sitio. En cuanto respondamos con algo que parezca un arma nuclear, los rusos ya han dicho, no seremos los primeros en lanzar nada, pero tampoco seremos los primeros en recibirlo. Es decir, que si los rusos detectan un lanzamiento, responderán con todo lo que tienen. Así que ahora ponte en el lugar de un responsable político francés. ¿Vas a tomar esa decisión? Sobre todo si alguien de tus servicios de inteligencia te dice, bueno, este alemán en cierto modo se lo ha buscado, jefe. Ya le advertimos de las consecuencias de fabricar armas para los ucranianos, de entregárselas y de compartir inteligencia. Los rusos no van a quedarse de brazos cruzados todo el día. Así que Rusia ha respondido con armas convencionales. Bien, nosotros no tenemos capacidad de responder de forma convencional. ¿Qué hacemos, señor presidente? ¿Quiere suicidarse? ¿Quiere lanzar un arma nuclear contra Rusia, sabiendo que Rusia matará a todos aquí y en toda Europa? ¿De verdad quiere eso, señor presidente? Y la respuesta es no. Europa no va a hacer nada, y los rusos lo saben. ¿Quieres saber por qué los rusos saben que no harán nada? Porque la inteligencia rusa es muy buena. Y si crees que los rusos no han reclutado literalmente a gente dentro de los círculos de toma de decisiones, en una Francia completamente fragmentada, Francia es hoy el lugar más fácil para reclutar a un político, porque hay divisiones políticas por todas partes. Inglaterra es el segundo lugar más fácil, Alemania. Rusia controla a Alemania en lo que respecta a la toma de decisiones interna. Rusia tiene agentes de inteligencia por toda Europa y saben exactamente lo que Europa está pensando. Así que no creo que los rusos, creo que Vladimir Putin es un líder nacional muy bien informado y que ha sido muy pragmático por una razón. Hay un motivo por el que no ha intentado ampliar este conflicto, porque estaba seguro del resultado. Pero ahora Europa ha cruzado líneas rojas. Europa ha dado a Ucrania la capacidad de causar un daño real a Rusia. Así que Rusia va a sacar a Ucrania del tablero y va a castigar a Europa, porque no puede quedarse de brazos cruzados y permitir que Europa piense que puede construir un ejército capaz de enfrentarse a Rusia en 2029 o 2030. Creo que la decisión ya está tomada. Y alguien en Rusia, aunque sean blogueros o cualquier otra persona, ha dicho esto públicamente, que en esencia se ha cruzado la línea roja y que ahora es solo cuestión de tiempo antes de que algo sea atacado en Europa. No creo que la gente en Rusia se atreva a hablar en nombre de Vladimir Putin. Esa es una decisión que solo él puede tomar. Hay personas que dicen que es necesario hacerlo, pero nadie va a hablar de decisiones políticas. Así es como funciona Rusia. ¿Y qué te lleva a hacer una afirmación tan segura? Porque es algo realmente impactante. Porque llevo toda mi vida adulta estudiando Rusia y sé un par de cosas sobre los rusos. Para ellos las palabras importan. Todo lo que dicen los rusos importa. Cada palabra cuenta. Los rusos no usan las palabras a la ligera, sobre todo los que trabajan en el gobierno. Y como has señalado, hay un cambio muy claro en el tono del liderazgo ruso. No hablo ruso con fluidez, destrozo el ruso casi tanto como destrozo el inglés. Pero conozco a gente que sí lo habla bien. Ray McGovern, que creo que conoces muy bien, es un analista de Rusia con muchísima experiencia y habla ruso con total fluidez. Y él no solo capta la interpretación que yo leo, las traducciones, sino las palabras exactas en ruso. Sabes, los rusos pueden usar distintas palabras para decir lo mismo, y las palabras que eligen cambian el significado. Ray McGovern ha estado escuchando las palabras que usan los rusos y su lenguaje tan específico. Y creo que los rusos han afinado su lenguaje, han afinado su mensaje. Pero el problema es que en Occidente no tenemos gente lo bastante formada para entender el mensaje que Rusia está transmitiendo. Pero al leer esto, y no lo digo por presumir,
Llevo toda mi vida adulta haciendo análisis predictivos, conectando puntos, y la gran mayoría de las veces he acertado. Y cuando me he equivocado, ha sido porque, bueno, ciertas cosas, por ejemplo, me gusta leer tus comentarios. Dijiste que iban a tomar Kiev en 3 días. De hecho, dije 7 días. Pero resulta que coincidí con la evaluación del jefe del Estado Mayor Conjunto y del director de la CIA, que creían que cuando Rusia cruzara la frontera, lo haría para atacar con todo, que se trataba de una invasión militar a gran escala. Me equivoqué. Nadie predijo esta operación militar especial. No hay una sola persona que diga, yo sabía que era una operación militar especial. Y cuando Rusia anunció que era una operación militar especial, ninguno de ellos dijo, ya sé lo que significa eso. Nadie sabe lo que significa. Y desde entonces hemos estado evaluando la situación basándonos en un conjunto incompleto de hechos. Pero en algo he sido coherente. Rusia va a ganar esta guerra. Russia will not lose this war. NATO does not have the capacity to defeat Russia, and Ukraine doesn't have the capacity to survive a war of attrition against Russia. Now we're seeing it play out. NATO wanted to change the paradigm by playing stupid games. It's an MI6-driven operation, but now they're going to pay the price. I've listened to the Russians. As I said, I was at the Russian embassy on May 7th, the day they celebrated Victory Day. I listened to the speech. I listened to the videos. I listened to the officers. And I walked away saying, this is a completely different atmosphere. It's a darker atmosphere. It's an atmosphere that is preparing for war, not preparing for peace. Sí, de hecho, ayer tuvimos a John Mearsheimer en el programa y llegó exactamente a esa misma conclusión. Él cree que se avecina algo para lo que psicológicamente no estamos preparados. Así que quizá esta sea la pregunta más importante que te he hecho en todo el programa. ¿Hay algo que pueda hacer Occidente para reaccionar, para cambiar el rumbo y evitar que acabemos en esa guerra? ¿O ya es demasiado tarde? Hay una cosa que pueden hacer. Europa tiene que dejar de lado esta tontería. Ahora mismo, Europa necesita hacer una reevaluación completa de dónde está realmente. Y hay una forma de hacerlo sin perder la cara. Pueden decir que el paradigma de la seguridad energética ha cambiado tanto que Europa tiene que centrarse en preservar su propia capacidad industrial, recuperando el acceso a suministros de energía fiables. Y mientras el estrecho de Hormuz pueda ser bloqueado por Irán en cualquier momento, Europa tiene que reconocer que Estados Unidos no tiene la capacidad de proporcionarle energía de forma sostenible y asequible. El único país que puede hacerlo es Rusia. Así que Europa va a tener que replantearse su relación energética con Rusia. Y una vez que haces eso, tienes que reconocer, por tanto, que Rusia debe convertirse en un socio estratégico para el crecimiento económico, en lugar del enemigo estratégico que ellos plantean. Y cuando tomas esa decisión, puedes restar importancia al aspecto militar. Tienen que dejar de hablar con esa retórica. La OTAN tiene que desaparecer, o al menos volverse realista. Pero esa idea de que la OTAN es de algún modo equivalente a Rusia y que Europa puede sustituir a Estados Unidos y construir ese poder militar es un pensamiento irresponsable. Y la forma de actuar en consecuencia, porque ya sabes, se dice que las acciones hablan más que las palabras. Ucrania. Europa tiene que poner fin a esta guerra. Europa tiene que reconocer que la jugada de Ucrania, y recordemos que Europa y Estados Unidos crearon las condiciones para esta guerra, eso es algo que la gente no entiende, porque no conoce la historia. No entiendes que la CIA lleva utilizando a los ucranianos occidentales como instrumento contra la Rusia soviética desde 1948. Desde 1948. Puede que lo sepas, pero las fuerzas especiales de Estados Unidos tenían un plan en los años 50 para convertir Ucrania en un terreno de guerra irregular.
Esos grupos de fuerzas especiales iban a lanzarse en paracaídas y formar equipos para luchar contra los rusos. Ese era nuestro plan. Siempre hemos planeado usar Ucrania contra Rusia como contrapeso. Y bueno, Europa ha actuado en esa línea. Nosotros también lo hemos hecho. Tenemos que parar, tenemos que cesar y desistir. La gente no sabe lo que pasó en 2004, cuando la CIA, junto con otros, organizó un golpe de Estado, el primer golpe contra Viktor Yanukovych, la llamada Revolución Naranja, en la que hubo 3 elecciones presidenciales. Yanukovych ganó las 2 primeras. No permitimos que se slade. Así que organizamos una tercera elección ilegal y conseguimos que el candidato ganara. Yushchenko resultó ser un nacionalista. Lo primero que hizo fue declarar a Stepan Bandera héroe nacional de Ucrania, un nazi, convertido en héroe nacional de Ucrania. ¿Entiendes hacia dónde va esto? Pues bien, en 2010 lo intentamos de nuevo, pero Yanukovych volvió. Así que en 2014 dimos el golpe de gracia, el golpe final para destituir a Yanukovych, poner a los nacionalistas al mando y empezar el proceso de transformar Ucrania en una espada clavada en el vientre de Rusia. Nosotros empezamos esta guerra. Estados Unidos, Europa, Rusia va a terminarla. Rusia ya ha terminado. Y Europa y Estados Unidos tienen que reconocer básicamente que esto se ha acabado. La jugada de Ucrania se ha terminado y vamos a alejarnos de este conflicto reconociendo no solo la victoria de Rusia, sino también su derecho inherente. Me emocioné demasiado y me dejé la garganta. Su derecho inherente a dictar, ya sabes, el papel que Ucrania desempeña. Rusia no quiere destruir Ucrania. Mira la relación entre Rusia y Bielorrusia. Se basa en la igualdad. Buscadlo, el Estado de la Unión. El Estado de la Unión es una relación política económica entre Bielorrusia y Rusia. En ese en Bielorrusia recién, heado con Bielorrusia, no se stringen en Walpork 3 enter Sobersu. Son una nación independiente, orgullosa, una nación independiente que mantiene una relación con Rusia basada en la amistad. Hablan de las 3 hermanas, Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Así que la visión de Rusia no es castigar a Ucrania, ocupar Ucrania ni destruir Ucrania. La visión de Rusia es incorporar a Ucrania a las 3 hermanas, donde creen que pertenece. Ucrania no es un país europeo, Ucrania es un país euroasiático, unido para siempre a Rusia en lo histórico y en lo cultural. Y eso es hacia donde quieren ir los rusos con todo esto. Occidente básicamente tiene que decir sí, eso es lo que va a pasar. Si no lo hacen, si quieren seguir jugando la carta de Ucrania hasta el último ucraniano, se van a encontrar con que Sabes, lo que resulta tan doloroso de reconocer es que hasta creo, el 20 de febrero de 2014, Ucrania era una entidad completa. Un país íntegro con el que Rusia estaba dispuesta a hacer negocios tal como era, de forma indefinida. Yo he tenido, no entrevistas mías, sino que he puesto entrevistas con Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, que dijo, sí, incluso después del asunto del Maidán, que Rusia estaba dispuesta a negociar unas nuevas elecciones y que aceptarían el resultado y seguirían manteniendo relaciones con ellos. Lo siento, Sebastopol, ahí abajo en Crimea, habría seguido siendo parte de Ucrania, pero por las acciones que tomamos, destruimos todo eso. Y ahora, 10 años después, la victoria final, amarga. Si lo que has descrito, si los rusos van a hacer lo que tú sugieres que harán, o lo que tú crees que harán, habremos sacrificado toda la dependencia política del país, solo por nuestra arrogancia y por ese deseo de intentar convertirlo en otra cosa. Lo que mucha gente no entiende es que, incluso después de que Rusia iniciara la llamada Operación Militar Especial, incluso después de que crearan el corredor terrestre que conectaba Crimea con el Donbass y de ahí con Rusia, el acuerdo de paz que Rusia aceptaba en el comunicado de Estambul devolvía Jersón y Zaporilla a Ucrania. Todo lo que los rusos pedían era que Ucrania respetara el referéndum de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y lo que eran estados independientes. Y lo que dijo Rusia fue, dejad que sean independientes.
Luego ellos decidirán si quieren seguir siéndolo, si quieren volver a Ucrania o si prefieren formar parte de Rusia. Pero, ya sabes, Rusia no estaba intentando forzar la situación. El referéndum de septiembre de 2022 solo llegó después de que Estados Unidos y la OTAN inyectaran entre 50 y 60 mil millones de dólares en equipo militar, reentrenaran a un ejército ucraniano derrotado y, ya sabes, lo llenaran de decenas de miles de mercenarios formados por Occidente. Además, lanzaron un ataque sorpresa contra los rusos justo cuando estos empezaban a retirar sus tropas de Ucrania, de acuerdo con el comunicado de Estambul. Los rusos no buscaban este resultado, no fueron a la guerra para conseguirlo. Este resultado es una relación de causa y efecto derivada de malas decisiones tomadas por Ucrania y por Occidente. Bueno, tendremos que esperar y ver cómo resulta todo. Nunca he deseado tanto que alguien se equivoque como deseo que tú te equivoques sobre lo que podría pasar después, porque, quiero decir, los parámetros de la vida que todos hemos aceptado sin cuestionar van a cambiar de forma radical. Y no creo que nadie en Occidente esté preparado para eso. Muchas cosas van a cambiar. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero tampoco puedo decir al mismo tiempo, espero que Rusia no haga nada, que simplemente deje que la OTAN siga haciendo lo que hace, porque eso tampoco es sostenible. En resumen, esto no es sostenible. Sabe, coronel, si el año pasado, por estas fechas, hubiéramos hablado de lo absurdo que sería que Estados Unidos lanzara un ataque contra Irán, habríamos dicho, bueno, es impensable que lo haga, por las consecuencias que tendría. Pues aquí estamos viviendo esas consecuencias. Vivimos en un mundo donde lo impensable se ha hecho realidad por la estupidez de los responsables políticos occidentales. Diría que es difícil discutir eso. Sí, lo estamos viviendo ahora mismo y probablemente esto no sea el final. Bueno, oye, te agradezco que nos hayas dedicado un poco más de tiempo hoy y gracias por venir, Scott. De verdad, te lo agradezco mucho. Gracias por invitarme. Y también os lo agradezco a vosotros. Aseguraos de darle a me gusta y de suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y mirad, si alguna vez ha habido un programa que queríais compartir con vuestros amigos, este es el momento. Cualquiera que conozcáis en Europa o en cualquier otro sitio, compartidlo con ellos para mostrar que el tiempo se acaba y que según el análisis de Scott Ritter, tenemos ahora una ventana de oportunidad muy pequeña para actuar. No olvidéis decírselo a vuestros amigos, a los que les encanta escuchar podcasts, que añadan Daniel Davis Deep Dive a su lista de podcasts. Necesitan saber lo que vosotros sabéis. Pueden escucharlo donde ya consiguen sus podcasts. Solo tenéis que contárselo.